Gracias, Señor, te alabamos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias porque eres santo, precioso. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por este momento tan especial, Señor, de poder estar en tu presencia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte en este momento, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este lugar, por este momento, Señor. Oh Santo, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, gran yo soy, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Gracias por cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias te doy en este instante, Padre, aún por el aire que respiramos, Señor. Gracias, Dios mío, Señor mío. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Papito hermoso, porque nos amas. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en los cielos y porque la obra de tus dedos, que somos nosotros, y tus manos, te glorifica, Señor. Gracias porque tú eres el león de la tribu de Judá. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado del pecado. Tú nos has salvado de la condenación, Señor. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú eres Dios también, Señor. A ti fue entregado todo honor y toda gloria, Señor, en los cielos. A ti se le fue ordenado, Señor, que los ejércitos de los cielos se inclinaran ante ti. Oh Padre, te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y gracias porque en ti encontramos vida y vida eterna, Señor mío y Dios mío. Te honro, te alabo, te bendigo. Y clamo por tu presencia en este momento, Señor. Porque seas tú propicio a nuestras vidas, Señor. En este instante, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor mío. Gracias, poderoso de Israel. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hoy quiero honrarte, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy queremos darte honra, gloria y alabanza. Gracias por este día espectacular en que nos has acompañado, nos has ayudado. Gracias, Papito hermoso, porque aún nos permites compartir en familia, los que tenemos familia. Y gracias por aquellos que también permanecen en soledad, Señor, pero tú eres su compañía, Señor. En medio de la tristeza también a veces de los que están desesperados. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de mañana. Gracias porque tú nos traes bendición, nos respondes. Gracias porque nosotros te podemos buscar y te hallamos, Señor. Gracias porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias porque tú eres la esperanza de vida. Gracias porque en ti hay solución, Señor mío y Dios mío. Tú eres la salvación, tú eres la redención. Oh Señor, tú nos oyes, tú eres el que nos libra de los temores, Padre bendito. Oh Santo, los cielos cuentan la grandeza de tu misericordia, Señor. Los cielos cuentan tu verdad, Padre, y el universo entero te adora y te alaba, Señor. Porque eres santo, porque eres fiel, eres verdadero, eres hermoso, eres precioso. Oh Santo, te alabamos, Señor. Espíritu de Dios, ven en esta hora. Ven, Ruach HaKodesh, y toma el control. Toma el control de las redes sociales, toma el control de la señal del internet, toma el control de esta hora, de este momento, toma el control de tu palabra. Ven, 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 Espíritu Santo, toma el control para honra y gloria del que está sentado en el trono y el Cordero. Oh Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz, Señor. Quiero que seas propicio en esta hora, Señor,
para toda aquella persona que se vaya a conectar a la enseñanza hoy, Señor, a esta predicación, Padre. Porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos y el corazón, Señor. Sé propicio en esta hora, papito hermoso, sé propicio en esta hora, Señor. Que tu presencia llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, Señor Jesús. Oh Santo, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por el aire. Gracias por el alimento. Gracias por el techo. Gracias por el vestido, Señor. Gracias por la familia, Señor. Decía el salmista que cuando veía la obra de los cielos y la obra de tus manos, solamente le daban ganas de alabarte, de ver lo hermoso y lo precioso que eres. Gracias, poderoso de Israel. Ven esta noche, acompáñanos. Sé propicio en esta hora, Padre, y sálvanos, redímenos, restáuranos, restitúyenos, Señor, y llénanos de la presencia del Ruach HaKodesh, que es tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, te glorifica. Gracias. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias. Estimados hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Qué gusto saludarles. Qué gusto compartir con ustedes estos momentos tan especiales como son el poder entrar en la bendita palabra del Señor. Ha sido un gozo para nosotros de verdad estar en las reuniones de las iglesias, en coinonía con los hermanos, adorando, alabando y escuchando la palabra de Dios. Y como acostumbro los días domingos, antes de acostarnos, o en los momentos ya de ir a la cama para descansar y comenzar un día laboral, es entrar en la bendita palabra de Dios por un tiempo para poder escuchar la perfecta voz de Dios. Y qué hermoso que me acompañen. Qué hermoso que me acompañen en estos momentos, porque son momentos especiales. Cuando el pan de vida viene a nuestros cuerpos, cuando el pan del cielo viene a nuestras vidas y nos podemos alimentar de la verdad del Evangelio, del verdadero Evangelio. No el Evangelio leudado, no el Evangelio de las teologías, sino lo que realmente la palabra de Dios muestra. Y como saben ustedes, nos gusta y nos agrada examinar la palabra de Dios, sacar esos secretos que están allí guardados para ponerlos en práctica. Y qué hermoso de verdad estar en la presencia del Señor. Es muy lindo de verdad. Entonces quiero invitarlo, mi amado hermano, que esta noche saque su Biblia y vamos a entrar a un análisis, a escudriñar la palabra de Dios en el capítulo número 1 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, quiero invitarlo a que saque su Biblia para que miremos algo muy importante, y es cuál es el verdadero testimonio. ¿Qué es el verdadero testimonio? ¿O qué es testimonio realmente? Testimonio es lo que yo muestro que hay en mi vida, porque soy testigo del poder de Dios y la transformación que hay en mi vida. Sobre todo el buen testimonio. ¿A qué se debe esto? Porque normalmente nos han enseñado que hay que tener un buen testimonio, caminar en un buen testimonio. Hay mucha gente que se guarda aún de lo que publica, de lo que enseña, de lo que predica y de lo que comparte aún por las redes sociales, cuando hay muchos otros que no, son unos descarados tremendos. Estaba entrando a mirar esos videos de WhatsApp, creo que se llama, o TikTok, y estoy encontrando algo muy tremendo, ¿no? La gente publica cualquier cosa con tal de llamar la atención. No les importa nada, no les importa ni que los traten de verdad con vulgaridades, ni hacer cosas obscenas, ni dicen también a lo que es una prostitución, porque eso es prostitución, o parte de la prostitución, el estar desnudando su cuerpo o estando mostrando su cuerpo más allá de los límites normales de la moral y la ética, y las redes sociales están abundando de esto. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con esto? Y sobre todo en la iglesia, ¿qué está sucediendo también? Y recordé que hace muchos años, no muchos años, hace alrededor de unos 6 años, estuve en los Estados Unidos. Y después de mi visita a los Estados Unidos, una de las personas, o una persona que estuvo allá, que me invitó, me dijo, pastor, guarde su testimonio. Y yo me volteé a mirarlo de una manera como extrañado. ¿Cómo así que guarde mi testimonio? Si estoy dando mal testimonio o algo, ¿sí? Entonces
Él simplemente llegó y me dijo, lo que pasa es que uno tiene que cuidarse de lo que uno muestra o cómo lo ven a uno, ¿sí? Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo incorrecto? Me dijo, pastor, lo que pasa es que usted cuando está predicando, usted habla hasta de su vida personal. Y usted se muestra a veces cuando está triste, cuando está amargado, cuando tiene problemas. Y me dijo así, nosotros los ministros del Evangelio tenemos que mostrarnos súper bien, intachables, impecables, y que estamos muy bien. Y a mí me pareció tan equivocado este concepto, porque uno tiene que ser honesto, natural. Uno tiene que ser íntegro y uno no puede andar con caretas de falsedad ni mascarillas de falsedad, mostrando una realidad irreal. Entonces mucha gente, ¿a qué voy con esto? Que mucha gente quiere guardar su testimonio ante los demás. Mucha gente quiere mostrarse como no es realmente ante los demás. Y así lo hacen, y sobre todo por las redes sociales. Y uno ve ministerios a los cuales respeto muchísimo, pero se muestran como si no les sucediera nada en la vida. Cuando realmente internamente, en lo que yo he conocido aún con amigos, compañeros del ministerio, y es que también pasan tribulaciones, angustias y situaciones complejas y difíciles. Entonces, ¿cuál testimonio tenemos que guardar? Yo me preguntaba. ¿Tengo que vivir de apariencias ante los demás? ¿Tengo que vivir de apariencias hasta el mundo entero cuando mi vida es un caos, un desastre? Entonces, me preguntaban yo. No discutí, no dije absolutamente nada, simplemente dije, a mí el Señor me dio la orden de ser totalmente transparente. Por eso quienes conocen o han estado en esta página desde hace más o menos unos 11 años, que Dios me permitió irla abriendo poco a poco, y esta página comenzó con los 5 amigos que tenía en la iglesia, no habían más, y a los 2 meses el Señor me motivó ya no a subir cositas ni tonterías, sino ir hablando de las cosas del Señor. Cuando Él me permitió salir del país e ir a varios países a predicar y eso, empecé a subir eso y la gente empezó a mirar la página y a interesarse por esta página. Y hay amigos que llevan 10, 11 años conmigo en la página y han conocido mi vida totalmente transparente, es un libro abierto. Pero me decían, no haga eso, no publique sus problemas, no publique sus situaciones. No publique ni siquiera cuando usted tiene angustia, necesidades, porque usted pide oración y cuando pide oración es porque usted tiene un problema. Y me decía, los ministros del Evangelio tenemos que guardar un testimonio. Y yo me preguntaba, ¿cuál testimonio? ¿Cuál testimonio tenemos que guardar realmente? ¿El vivir de apariencias ante los demás, como hace la mayoría de la gente? Fíjese, hoy fue domingo y muchos fueron a sus congregaciones. Y muchos se ponen su mejor traje, se utilizan el mejor perfume, el mejor peinado, los mejores zapatos, una elegancia tremenda. Y llegan a sus iglesias con una apariencia, con una mascarilla de falsedad y con una hipocresía tremenda. Y fíjese, hermano, que todos en la congregación se muestran como santos y puros. Todos, hermano, no hay uno solo. Comenzando desde el pastor, comenzando desde el hermano que de pronto cuida los automóviles en la puerta, comenzando por el ujier, o el servidor que lo está diciendo, hermano, hágase aquí, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pero ¿cómo es su vida realmente cuando está por fuera de la iglesia? ¿Cómo es su vida en lo privado? ¿Cómo es su vida realmente en lo interior? Y viniendo a colación al ejemplo de lo que me pasó en los Estados Unidos, con lo que me dijeron, yo me preguntaba y yo decía, Señor, ¿cuál es el verdadero testimonio que yo tengo que guardar? ¿Tengo que mostrar una apariencia, una falsedad, una mentira, una mascarilla de santidad hipócrita y mentirosa? ¿O cuál es el verdadero testimonio que debo guardar? Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que teníamos que tener una vida de testimonio. Y testimonio es el que testifica, escuchen, hermano. El verdadero testimonio no puede ser hipocresía y mentira con mascarillas de santidad. El verdadero testimonio es lo que realmente Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, ¿cuál es el verdadero testimonio que yo tengo que dar? Y quiero invitarlo esta noche a la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que usted me acompañe a las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 1 para mirar cuál es el verdadero testimonio que debe existir en mi vida. Y a la vez para que nos miremos y analicemos, escudriñando las Escrituras como mandó el Cordero de Dios, si realmente mi vida es un testimonio o no es un testimonio.
Porque guardar el testimonio no es guardar apariencias, sino es mostrar los cambios y la evidencia clara de que Cristo está por mi vida y pasó por mi vida. Bendito sea su nombre. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, y te pido que seas tú acompañándome con tu Santo Espíritu, Señor, y con la Iglesia Internacional, para que seas tú llevándonos a la verdad. ¿Cuál es el verdadero testimonio que debo guardar? ¿Cuál es mi testimonio, Señor? Si tengo que guardar apariencias, falsedades, mentiras, hipocresías, o realmente tú tienes que estar en mi vida reflejándote, Señor. Y ese es el verdadero testimonio. Que vean a Cristo en mí y no que me vean a mí como un falso y un mentiroso, con una santidad que es falsa y con una hipocresía, cuando mi realidad en mi interior, en mi casa y cuando estoy lejos de la congregación es algo distinto. Padre, guíanos a través de tu palabra, sumérgenos en los ríos de agua viva, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Háblanos, Señor. Gracias, papito. Amén y amén. Quiero invitarlo a que saque su Biblia, mamá o hermano, y vamos a entrar al capítulo número 1 de segunda de Timoteo, donde Pablo dice testificando de Cristo, y ahí muestra el verdadero testimonio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio del creyente? ¿Cuál es el verdadero testimonio del cristiano? ¿Cuál es el verdadero testimonio del verdadero Hijo de Dios? Porque es que el evangelio de la serpiente, que es el evangelio deudado y mentiroso de Satanás, lleva a la gente a vivir una mentira y una hipocresía. Y no puede ser así. No puede ser así. Todos somos seres humanos. Todos nos hemos equivocado, todos fallamos. Y no podemos pararnos en un altar o pararnos frente a una pantalla a mostrar lo que no somos realmente. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos, somos seres humanos. Pero la religión, a través del evangelio mentiroso y leudado del falso cristianismo, que es el cristianismo heredado por Roma, ha llevado siempre a que la persona se muestre como no es, a que la persona ni siquiera guarde su propia identidad y viva en una falsedad aún internamente y con su sistema de pensamiento, donde la persona piensa que realmente tiene un buen testimonio, o la persona piensa que es hijo de Dios, o la persona aquí piensa que es un buen cristiano, cuando la realidad es otra. Porque se muestra así públicamente. Pero ¿qué pasa en lo privado? ¿Qué pasa cuando nadie me está mirando de la iglesia? ¿Qué pasa cuando no estoy en el altar? ¿Qué pasa cuando estoy en las compañías con mis compañeros de trabajo con los que yo laboro? ¿Qué concepto tienen de mí? ¿Cuál es mi testimonio realmente? ¿Cuál es mi testimonio realmente? Y viene otra pregunta más tremenda, es ¿cuál es el testimonio que Dios, Cristo, quiere que yo muestre? Y la iglesia no puede seguir en apariencias, la iglesia no puede seguir en mentiras, la iglesia no puede seguir caminando ese evangelio leudado, falso y mentiroso, que ha sido heredado por Roma, como dice Apocalipsis 17:5, por las hijas de la gran ramera. La iglesia no puede seguir caminando en el cristianismo romano. La iglesia tiene que entrar al camino angosto por la puerta estrecha y volver a los caminos antiguos, al verdadero Cristo y al verdadero cristianismo, no lo que está viviendo. Dice el verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios el Padre, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es una carta que dirigió a Timoteo, y él le dice a Timoteo, amado hijo, pero no es hijo físico en la carne, sino es hijo espiritual. Le dijo: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y viene la primera pregunta que tenemos que hacer. Para tener un buen testimonio, lo primero que tenemos que hallar es la gracia ante los ojos del Padre Celestial. Y la única forma de hallar gracia es que Él vea a su Hijo, a Cristo, reflejado en mí. Si Cristo no se refleja en mí, no puedo tener un buen testimonio. No puedo dar un buen testimonio. Porque el testimonio viene de la palabra testigo. Y el testigo es el que da testimonio.
Por eso el buen testimonio no es el que se porta bien con apariencias ante la iglesia. No es un estilo de conducta que yo me marco para que la gente me vea bonito, lindo, santo y puro. El buen testimonio, mi amado hermano, la Biblia lo dice muy claro, es que la esencia del Cordero de Dios se refleje en mi vida, en mis pensamientos, en mis palabras y en mis actos. Por eso la Escritura, y Pablo le decía a Timoteo, gracia. Y gracia no es como se han enseñado que es un favor inmerecido, donde la iglesia permanece en libertinaje, en delitos y pecados, donde la iglesia no guarda un testimonio real y verdadero, donde la iglesia hace, perdóneme lo que voy a decir, hace lo que se le da la regalada gana con título de cristianismo, donde han mezclado el evangelio de la serpiente con el evangelio de Cristo, levadura, falsedad, hipocresía y mentira, donde la gente no le importa aún tener una apariencia física, donde incita al pecado y lleva al pecado y viven en pecado. Porque la conciencia está tan cauterizada por el evangelio de la serpiente que no distinguen para estos tiempos qué es bueno y qué es malo. Y el Señor lo dijo en su palabra, que en los postreros tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Habrá una confusión en el sistema de pensamiento. Y la serpiente antigua se ha encargado de esto. Por eso se levantan teologías. Que esto haga, que esto no haga, pero no lo que la palabra de Dios dice. Porque no hay gracia de Dios en ellos. El Padre Celestial no haya gracia, no los puede ver bien. Porque no ve a su Hijo reflejado en sus vidas. Y ese es el verdadero y real testimonio. Mira lo que dice la Escritura, dice gracia, misericordia. La iglesia no tiene la gracia en este momento del Padre Celestial, o muy pocos son los que caminan con la gracia, o caminamos en la gracia, donde el Padre Celestial puede ver a su Hijo reflejado en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio de la verdad, el Evangelio de Cristo ha sido reflejado, ha producido efecto de que esa semilla que fue sembrada en mi corazón ha producido un efecto tan tremendo que Cristo mora en mí. Y al morar en mí, mi esencia, mis pensamientos, mis palabras y mis actos reflejan que Cristo está en mí. Y cuando Él está en mí, se refleja no solamente la gracia o el Padre Celestial me puede ver con buenos ojos, sino que se refleja la misericordia, que fue uno de los atributos del Cordero de Dios. Y son uno de los atributos que tiene el Padre Celestial porque Él es misericordioso. Y la iglesia hoy en día vive en opulencias, vive en orgullos, en vanidades, donde no se respetan ni siquiera a sí mismos, no respetan la congregación, no respetan ni siquiera el sitio donde están adorando, porque no hay gracia. Ahí es tolerancia al pecado, a la mundanalidad, y no hay misericordia. Dice, y paz de Dios. Y viene la pregunta también, ¿hay gracia de Dios en ti? ¿Y tienes misericordia? ¿Practicas la misericordia? ¿Y en tu corazón está la paz de Dios, la paz del Eterno, la paz de Adonai? ¿O no la tienes? Dice, la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Decía Pablo, con una conciencia tremenda. Mire lo que es tener conciencia. Y es lo que tenemos que analizar en esta noche. ¿Cómo está tu conciencia? Porque Pablo decía, doy gracias a Dios, al Padre Celestial, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Cómo está su conciencia, mi amado hermano? ¿Cómo está su conciencia en este momento? ¿Qué le dice el Espíritu Santo en esta hora, en esta noche? ¿Será que le redarguye? ¿Que su vida está en delitos y pecados? ¿Que usted no es transparente completamente?
sino usted vive con apariencias y falsedades y mascarillas, donde usted se muestra como santo cuando usted realmente no lo es, cuando usted se muestra como puro cuando no lo es. Bastaría irle a preguntar a su propia familia, ¿quién es usted realmente? Algunos dirán, no, es que él ha sido así, así, así. Y tiene uno que preguntar, ¿en qué tiempo fue así? ¿En el pasado o en el presente? Y si es en el pasado, que están describiendo cómo eras tú en el pasado, no hay problema, porque Cristo borró nuestras rebeliones y nuestro pasado. Pero si es en el presente, que solamente te muestras con una falsa hipocresía y una mascarilla, ¿cómo está tu conciencia? Decía Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Analices esta noche, amada hermana, amado hermano que me está escuchando. ¿Cómo está su conciencia en este instante? ¿Realmente usted está en santidad con Dios? ¿Usted tiene la gracia de Dios? ¿O usted tiene sus pecadillos por ahí ocultos? Dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y viene otra pregunta para los que dan testimonio realmente. ¿Usted realmente entra en oración? ¿Usted está buscando al Todopoderoso en oración? ¿Usted está dedicando su tiempo de devocional o no lo tiene? Porque si usted no tiene esa perfecta comunión con el Eterno, no tiene conciencia limpia y no tiene la gracia de Dios, y entonces usted está viviendo una religión más, donde usted como días como hoy fue a su congregación, cantó, escuchó la palabra, dio una ofrenda, dio un diezmo y salió. Pero no tiene una vida en comunión con Dios. Entonces usted no puede ser testigo y no tendrá un buen testimonio. Y el buen testimonio es porque usted ha sido testigo de lo que Cristo ha hecho en su vida y está haciendo en su vida constantemente. Por eso usted puede testificar de Él con sus pensamientos, con sus palabras y con sus actos. Dice, deseándote verte, al acostarme de tus lágrimas para llenarme, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, mira lo que dice el apóstol Pablo, y son los que tienen un buen testimonio, la fe no fingida. La fe no fingida. La fe real. Y Pablo dijo que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si usted no tiene fe, si usted no permanece en fe, es porque usted no está entrando a la palabra. Si su fe duda, si usted no ve la respuesta del cielo, es porque usted no tiene una fe real, porque usted no entra a la palabra de Dios. Entonces, muchos hablan por las redes sociales y muchos se paran en los altares a predicar y enseñar, y enseñan cosas erróneas, porque su fe no es real, no hay comunión con Dios, porque no ora, y su fe es una fe fingida. Dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¡Qué testimonio tan bonito! Le está hablando a Timoteo que Timoteo tiene una fe real y su abuela también. Lo cual indica que aún sus padres, porque acuérdese que lo que sembramos en el hogar, eso se cosecha. Y lo que cosechó esta abuela Loida llegó a Timoteo. Tan testimonio tremendo. Una fe real, no una fe fingida. No una fe de apariencias, de la mejor ropa, del mejor traje, llegando a la iglesia con una sonrisa, Dios le bendiga, mi hermano, Dios no sé qué, cuando realmente su vida es un sepulcro blanqueado. Por eso tiene que analizar su conciencia esta noche. Dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Hace cuánto usted dejó de avivar esa llama del don de Dios? Muchos tienen su pábilo apagado, muchos tienen los talentos y los dones apagados, muchos tienen el ministerio estancado, porque no lo avivan. Y la única forma de avivar un fuego es metiéndole tizones encendidos, es metiéndole más leña, es soplando, es que le entre aire.
Y la única forma es avivando esa fe no fingida, entrando en la bendita palabra del Señor. Por eso el mismo Señor le decía a Jeremías en 6:16, paraos en vuestros caminos, preguntad por las sendas antiguas, mirad tus caminos, preguntad por las sendas antiguas, buscad cuál era el camino que lleva realmente a la salvación, caminad en él y hallaréis descanso a vuestras almas. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y la única forma en que tú puedes encontrar a Cristo es a través de su palabra, porque Él es la palabra del Dios viviente. Él es el pan que descendió del cielo. Él es tu Redentor, nuestro Salvador. Y si tú no entras en Él, no te acercas a Él, no hallarás gracia ante los ojos del Eterno. Dice la Escritura, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tienes que reconocer cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Avívelos, póngalos al servicio del Eterno. Permita que Adonai, que es el Señor, a través de su Santo Espíritu te vuelva a usar, te vuelva a poner en el altar, te vuelva a llevar a que de tu boca broten ríos de agua viva. Y la única forma en que la fuente de agua viva brote ríos es que se sustente también de los ríos de agua viva, y son la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso tienes que entrar en la palabra, mi amado hermano. No solamente quedarte en predicaciones, no solamente quedarte simplemente ahí yendo a la congregación cada vez que tú quieres o puedes. Entra a la palabra, aliméntate de ella día, tarde, noche. Entra en comunión con Dios, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a interceder. Aviva la llama que hay en ti. Tú sabes que Dios te usa. No te quedes con los pábilos apagados. Métele más leña al fuego. Métele más tizones encendidos. Mete la palabra de Dios a tu vida y verás cómo todo cambia. Y te levantarás nuevamente como sal y luz de este mundo, siendo instrumento del Dios viviente. Dice, porque no nos ha dado Dios, está hablando del Padre Celestial, espíritu de cobardía. Y lamentablemente la iglesia moderna, el cristianismo moderno, la mayoría, no todos, viven en cobardía. La mayoría son superagentes 007, encubiertos del Evangelio de Cristo. Pero no son capaces de llevar las buenas nuevas de salvación a nadie. Es necesario avivar ese fuego. Es necesario que el Espíritu Santo venga y tome el control de nuestras vidas. Es necesario que volvamos a ser instrumento del Dios viviente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, power, el poder del amor. Recuerden allá en Hechos capítulo 2, donde el Señor le dijo a los apóstoles, les dijo que se quedaran quietos, juntos, unánimes en oración, hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Donde muchos lo han confundido con poderes sobrenaturales, y no, es el poder del amor, es power, el poder del amor. Y cuando llega este poder es cuando uno es testigo en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea y hasta el fin del mundo. Por eso es necesario la intervención del Espíritu Santo. Dice, sino poder de amor y de dominio propio, donde usted se controla. Y ese control lo lleva a ser auténtico, real, honesto. No un mentiroso con fachadas, no con hipocresías, no con caretas de falsedad. No con caretas de una falsa santidad, sino una santidad real que se produce no porque usted quiera mostrarse, sino porque la palabra, cada vez que usted entra en ella, que ella es Kadosh, lo va transformando, lo va limpiando en un nuevo ser, en una nueva persona, y le va quitando las impurezas, la suciedad y la cochinada que usted tiene, por más fuerte y sucia que sea.
ella lo va transformando y lo va limpiando, lo va purificando para que usted dé buen testimonio. Y no importa el pasado, y no importa lo grave de su pecado, en Cristo todo es hecho nuevo y seremos nueva criatura, bendito sea su nombre. Oh Santo, te alabamos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Mire, ese es el verdadero testimonio. ¿Cuál es el verdadero testimonio? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de hablar de Él. Ese es el verdadero testimonio. Eso es lo que identifica para que usted tenga un buen testimonio. La fe no fingida, que es a través de la palabra de Dios que lo transforma y lo cambia, al punto que usted empieza a pensar distinto, a hablar distinto y a actuar distinto, a la manera de Dios. Y usted empieza a ver la gloria de Dios en su vida. Y eso lo lleva a testificar, que es hablar de las maravillas. Y el mejor testimonio no es una falsedad y una careta de hipocresía, sino mostrar el cambio, la transformación que ha hecho el Cordero de Dios desde el mismo momento en que apareció en tu vida, donde tú ya no eres igual, no eres el mismo, no eres la misma. Tienes un antes, tienes un presente en Cristo y un mañana muchísimo mejor. Y la gente va a ver el verdadero testimonio, y es que Cristo te transformó, te cambió, no eres el mismo, no eres la misma, y van a querer ser como tú, porque tú vas a vivir de bendición en bendición, de la abundancia en abundancia, y vas a ver la gloria del Santo de Israel. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Porque este es el verdadero Evangelio, donde Dios actúa en su poder, no los hombres con teologías humanas, no los hombres con hipocresías, con falsedades y con mentiras, sino según el poder de Dios. Él es el que tiene que actuar, Él es el que tiene que obrar. ¿Por qué muchas iglesias están casi desocupadas hoy en día? ¿Por qué a la gente no le gusta ir a las iglesias ya? Porque no están encontrando el poder de Dios allí, no están encontrando el Espíritu Santo de Dios, no están encontrando la palabra de Dios. Y muchos se sienten engañados, se sienten tristes, porque como entran igual salen, vacíos, desocupados, y su vida sigue siendo igual, un caos completo. Pero las iglesias los emocionan con teologías humanas que no transforman ni cambian. Santo Dios. Verso 9 dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Cristo Jesús, siendo la imagen del Padre Celestial, nos salvó. Lo cual muestra la Escritura que el mismo Padre es el que nos salva a través de su Hijo Cristo. Dice, y llamó con llamamiento santo. ¿Por qué con llamamiento santo? ¿Por qué dice llamamiento santo? Porque nos llamó con la palabra del Eterno, la palabra de Adonai, la palabra del Elohim, la palabra del gran yo soy. Porque la palabra de Dios es santa, es pura, sin mancha. Y cuando ella entra con esa semilla, ese llamamiento es santo, para vivir en santidad, en pureza, no con hipocresías, no con mascarillas. ¿Y cómo se logra esto? Entrando en su palabra, y nos lleva a tener una fe que no es fingida, es una fe real, donde el mundo, la gente, donde el Padre Celestial va a ver reflejado a Cristo en nosotros. No somos Cristo, pero somos portadores de la verdad, porque Cristo es la verdad. Somos el instrumento del Espíritu Santo, somos el instrumento de Dios, somos el instrumento del Cordero de Dios. Por eso su esencia se verá reflejada en mí cuando yo entro en la palabra, que es Kadosh, y me lleva a una vida de santidad y pureza, sin falsedades, sin mentiras, sin hipocresías. Y lo más lindo, ¿sabe qué es? Sin perder mi propia identidad. Eso es espectacular. Ver que Dios me ama tal cual como yo soy, pero simplemente me mejora. Cada día me transforma. Quita de mí las asperezas, lo que no me corresponde, lo que no es bueno para mí. Y me va cambiando y me va transformando. Bendito sea su nombre. Dice, no conforme a nuestras obras. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu manera de actuar? ¿Eres honesto? ¿Eres transparente? ¿Tienes limpia conciencia?
O simplemente cuando llegas a la iglesia, a los días de reunión, te muestras en santidad y pureza. Cuando tu vida está sucia, vacía, desordenada, llena de tristeza y de amargura realmente. Porque no tienes fe. Y tu fe es fingida. Dices creer en un Dios al cual no buscas. Dices creer en un Dios del cual ni siquiera te alimentas. Dices creer en un Dios al cual ni siquiera conoces. Y ese es el problema del cristianismo romano, heredado de Roma por las hijas de la ramera. Apocalipsis 17:5, que quitaron la verdad de Dios y no permiten que Dios sea el que actúe, sino es un hombre con teologías humanas o una mujer con teologías que emociona, porque hablan palabras que emocionan y llevan a gritar aleluya, gloria a Dios. Pero el verdadero evangelio no es así, no es de emociones. El verdadero evangelio es el que te transforma la vida en todas tus áreas y afecta tu entorno y tu vida, donde tú ves el poder y la gloria de Dios en tu vida, el cambio y la transformación, y no una emoción ni una mentira. ¿Cómo es tu vida realmente? Porque quienes caminan en el evangelio de la serpiente caminan en mentiras, en hipocresía, y por eso su vida es como es: problemas, caos, desilusión, tristeza, amargura, desesperanza, depresión, soledad. Pero en Dios no es así, porque su Espíritu está con nosotros. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense, gracia en Cristo antes de los tiempos, porque Él también viene desde los tiempos. Me decía un hermano, y lo vuelvo a repetir, me preguntaba por el Messenger, me decía, pastor, no entiendo algo. ¿Por qué si en Génesis Dios creó los cielos y la tierra? Sí, lo primero que creó, vamos al libro capítulo 1 de Génesis, que es algo, la pregunta fue tremenda. Dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en la oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la oscuridad de la luz. Escuché lo que estoy diciendo, porque la palabra lo muestra así. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Todo estaba en oscuridad y el Espíritu se movía sobre la faz, la oscuridad. Y dijo Dios que decidió crear la luz. Y separó, quitó de un lado la luz de las tinieblas, las separó. Y la pregunta que me hacía el hermano, me decía, pero ¿por qué es tremendo? En el verso 14, ya después de que creó todo, organizó todo, hizo todo, después creó el sol y la luna, y el sol es el que alumbra. Me decía, no comprendo, pastor. Y el capítulo número de Hebreos dice la verdad, que un día Él creó un santo ser, al cual le dijo que iba a ser su hijo, su imagen, su esencia. Y dice el libro de Hebreos, y dice el libro de Colosenses capítulo 2, que le dio autoridad, reino y poder y gloria por los siglos de los siglos. Y lo corrobora Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Y este santo ser dijo aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por eso dice que la gracia, la redención, la salvación, la misericordia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso a Él también se le denomina el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Porque lo primero que hizo Dios fue crear la luz, para que la luz hiciera retroceder las tinieblas. Y esa luz vino a este mundo por ti y por mí,
para que tuviéramos una vida realmente de testimonio, que Dios habita en tu corazón y en tu conciencia y en el mío. Porque Cristo es la luz del mundo y debe estar en tu vida, en mi corazón, en mi mente, en mis palabras, en mis actos. Bendito sea el Señor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aparición, porque apareció como Salvador Jesucristo. Cuando usted léase, mi amado hermano, Hebreos capítulo 1, y va a ver el secreto tan tremendo que muestra allí. ¿En qué momento apareció este santo ser? Se hizo hombre y vino la luz del universo a este mundo. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo voy a repetir despacito porque eso es un secreto tremendo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué la aparición de Él? Porque antes no se conocía como Cristo. Habían palabras proféticas aún desde el mismo momento en que fueron sacados del Edén, Adán y Eva, cuando el Señor en Génesis 3:15 le dijo a la mujer: y tu simiente, la simiente de la mujer, es la luz del mundo. Y los libros proféticos dicen que vendría su enviado, su ungido, Isaías 43. El enviado, el escogido. Isaías capítulo 11 también dice su escogido, su enviado. La luz de este mundo vendría y vino. Y fue cuando apareció como Cristo, nuestro Salvador. Y en el momento que este santo ser salió del cuerpo en la cruz, cuando murió físicamente, humanamente, dice que bajó hasta las profundidades del abismo. Y fue cuando quitó la muerte, le quitó las llaves y la autoridad de la muerte, para que nosotros viviéramos ante el Padre Celestial. Porque dijo Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque no teníamos testimonio ante Dios ni gracia ante los ojos de Él. Dice, y sacó a la luz la vida. Él tomó la vida y la da a quien Él quiere, a quien le ama y quien le busca en espíritu y en verdad. Dice, y la inmortalidad, escuche esto, la inmortalidad por el Evangelio. Que el Evangelio no son buenas nuevas de salvación, no, Señor. El Evangelio es la palabra de Dios, del Dios viviente, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, que el ser humano había olvidado. Por eso cuando Él vino, cuando la luz vino a este mundo, iluminó la conciencia oscura y quitó la ceguera y nos lleva al Padre Celestial a recordar sus preceptos, sus conceptos, sus estatutos, sus normas, sus leyes, que es la palabra. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Y nos lleva a la vida eterna. Porque al participar del verdadero evangelio, escuche, el verdadero evangelio, no el evangelio de la serpiente, ni del cristianismo romano, adquirimos la vida eterna y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Y entraremos al tabernáculo a celebrar las bodas del Cordero. Bendito sea su nombre. Dice, del cual yo fui constituido predicador. Él, antes de decirse apóstol, se decía predicador. El que enseñaba las buenas nuevas de salvación, el que hablaba de Cristo, el que hablaba el verdadero mensaje de Cristo, no el que Roma nos heredó. Dice, y maestro de los gentiles. Pero yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Y viene la pregunta realmente a ti en esta noche. ¿Tú realmente a quién estás creyendo? ¿Usted le crees al Cristo verdadero o al Cristo romano? Por eso tu vida no es testimonio.
Por eso vives de apariencias. Por eso utilizas el mejor traje, la mejor corbata, el mejor vestido, el mejor perfume, el mejor peinado para pararte y predicar, cuando tu vida es un caos completo. Cuando no sabes que no tienes limpia conciencia para pararte a predicar. Yo sé a quién he creído. Y viene la pregunta, ¿a qué Cristo le estás creyendo? ¿Al Cristo de las teologías? ¿Al Cristo romano? ¿O al Hijo del Dios viviente? Porque hay una diferencia tremenda en los dos evangelios. Uno permite el libertinaje, la vanagloria, el pecado, la inmundicia, la mundanalidad. Y ese evangelio no permite diferenciar entre qué es bueno y qué es malo. Pero el evangelio de Cristo nos lleva a la vida eterna. Estoy seguro que es poderoso. Mire lo que dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que es poderoso? ¿Qué es lo que es poderoso? El evangelio, el verdadero evangelio. Porque te transforma, te cambia, te hace distinto. No eres igual, no piensas igual, no actúas igual. Sabes discernir entre el bien y el mal. Y permaneces en luz, porque Él es la luz del mundo, y no en tinieblas. Le daba un consejo tremendo y le decía a Timoteo, retén, guarda la forma de las sanas palabras. Entonces entra a analizar en este momento, ¿cómo son tus palabras? Con la misma boca que adoras, cantas a Dios en la congregación, con esa misma boca maldices a tu prójimo, persigues, pisoteas, destruyes. Guarda sanas palabras en tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si no hay fe real en tu corazón, sino una fe fingida, ¿qué es lo que hablas cuando no estás en la congregación? ¿Qué es lo que hablas cuando te reúnes con tus amigos? Vulgaridades, malas palabras, obscenidades, sexualidad aberrante con tus amigos, lascivia, injurias. ¿Cómo son tus conversaciones con tus amigos y con algunos de tus familiares que son vulgares, sucios y obscenos? ¿Participas de esas conversaciones? ¿Te ríes de las bromas y los chistes que son en doble sentido, obscenos, vulgares y sobre todo hoy en día de Sodoma y Gomorra? Analiza si tienes limpia conciencia, porque se peca por acción y se peca por omisión. Por acción porque tienes conciencia de que lo haces, y por omisión porque participas pasivamente aún de esos chistes y esas vulgaridades, esa suciedad. Con esa misma boca dices alabar a Dios. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, que es por la palabra de Dios, y amor. Y no podrás tener amor si la palabra de Dios no está sembrada en ti, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guárdalo como un tesoro. Guarda las sanas palabras, guarda los sanos comportamientos, guarda los sanos pensamientos, tus buenas actitudes, tu manera de vestir. No provoques el pecado en nadie. Si el Espíritu Santo está en ti, tú no puedes provocar a nadie a que caiga en pecado. Es increíble. ¿Qué evangelio vives? ¿El romano que te permite el libertinaje, el pecado? Donde crees que eres salvo y realmente ni siquiera tu nombre está escrito en el libro de la vida porque no hayas hallado gracia ante los ojos del Padre Celestial. Porque no realmente el Espíritu Santo que está en ti, sino unas emociones.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes, esto que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿En qué grupo está usted? ¿De los falsos cristianos o los verdaderos? Pablo lo decía. ¿Usted se avergüenza de la palabra de Dios? ¿Usted se avergüenza de hablar las verdades de Dios? ¿Usted se avergüenza de compartir las verdades de Dios? Tendrá que rendir cuentas un día cuando ya sea llamado a su presencia. ¿Qué evangelio es el que usted vive? ¿Un evangelio real o un evangelio de mentira? ¿Un evangelio contaminado con el mundo? ¿El evangelio de la gran ramera o el evangelio de la verdad de Cristo? ¿Usted se avergüenza de compartir las verdades de Dios? Sobre todo por las redes sociales. ¿Usted se avergüenza de compartirlo porque de pronto no le dan un like? Porque puede perder amigos. 1000 veces es mejor. Dijo el Señor que si la mano me es ocasión de caer, quitármela y entrar al reino de los cielos sin una mano. Dijo, si el ojo es ocasión de caer, es mejor quitármelo y entrar ciego al reino de los cielos que entrar con los 2 ojos. Y es preferible perder muchas personas que ni siquiera son mis amigos, que por no compartir la palabra de Dios sea yo llamados a cuentas. Ten en cuenta que eso es avergonzarse del Evangelio de Dios. Avergonzarse de la verdad es avergonzarse de Cristo. No vayas a provocar que tu ángel se enoje contra ti. Dice, Onesíforo muchas veces confortó y no se avergonzó de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Dice, sino que cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente y lo halló. Y Pablo termina diciendo algo muy tremendo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y si con dificultad los justos se salvan, ¿qué crees que va a pasar con los que no entran en la verdad, caminan en la verdad, no comparten en la verdad porque sienten vergüenza o temor? Sobre todo de ser rechazados. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en lo que has oído mediante muchos testigos, y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pídele a Dios que te dé la idoneidad. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ninguno de los que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, Cristo, el Cordero de Dios. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio. Y hoy que no los meten a la cárcel todavía y no los están castigando por esto, Pablo se expuso a muchas situaciones por predicar la verdad para que tú y yo seamos salvos hoy en día. Y a ti te da vergüenza compartir la palabra de Dios.
¿A qué tienes temor? ¿De personas que ni siquiera que te conocen? ¿Personas que no te dan de comer? ¿Por guardar un testimonio falso y mentiroso? El testimonio real es hablar de Cristo y demostrar lo que Él está haciendo en mi vida. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dijo Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si tú te callas la verdad y no predicas la verdad y no transmites la verdad, muchos no van a ser salvos. Y tú vas a ser llamado como atalayas, dice allá en Ezequiel, a cuentas. Y la sangre de ellos será reclamada a ti. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él, y si sufrimos también reinaremos con Él. Estas son las promesas de vida eterna. Y si le negáremos, Él también nos va a negar. Y si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Bendito y alabado sea su nombre. Recuérdales esto, dijo el apóstol Pablo, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escuche esto: preséntese a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, que son esas teologías que emocionan, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahí analice el evangelio que usted está recibiendo. ¿Hay usted perdón, amor, misericordia, restauración, restitución? ¿O hay impiedad que lo lleva a usted a tener odio y rabia y no perdonar? Dice: y su palabra carcomerá como grana, de los cuales son Himeneo y Fileto, a los cuales desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dice algo muy hermoso y voy a terminar acá. Pero el fundamento de Dios está firme, que es Cristo Jesús. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Eres tú de Él? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Este es el buen testimonio que debemos tener, Señor. No una falsa santidad, no una hipocresía, no una mentira, Señor, sino que nuestra vida sea transparente, sea pura, Señor, sea honesta, donde notamos los cambios desde que tú llegaste a nuestra vida, Señor, no solamente nosotros, sino en todo nuestro entorno, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y permítenos mostrar el verdadero testimonio, y es que Cristo mora en nosotros. No de palabras, no de hipocresías, no de mascarillas, sino con una fe real, no fingida, Señor, donde se muestra el amor y la gracia del Cordero de Dios, reflejada en nuestras vidas, lo cual nos permite ser aceptos ante el Padre Celestial. Nos permite ser instrumentos del Espíritu Santo, Padre bendito. No permitas que la iglesia siga caminando en esas mentiras del Evangelio romano, Señor, donde viven en libertinaje, en pecados, donde no les interesa ni cómo hablan, ni cómo viven, ni cómo se comportan, donde todo les parece normal y tranquilo, que eso no pasa nada, Señor, sino que su conciencia sea limpia y transparente y los lleve a actuar de verdad, lejos de la iniquidad, como el apóstol Pablo nos recomienda. Gracias por todo, Señor. Te pido que bendigas esta hora, este momento. Bendice la entrada y la salida de cada hermano, de cada hermana, de cada siervo, Señor. Y que tu palabra haya hecho el efecto para lo cual fue escrita, Señor, y dicha por el Espíritu Santo. Bendice sus hijos, bendice su hielera, sus refrigeradores, bendice su alacena, bendice sus trabajos, bendice su salud, bendice sus hogares, Padre. Bendice aún a los ministros del Evangelio, Padre, para que empiecen a dar el verdadero testimonio que es tener a Cristo en nuestro corazón. Límpianos, perdónanos, transfórmanos y permítenos, Señor, de verdad mostrar la esencia del Cordero de Dios al mundo entero.
no de palabras fingidas, no de palabras mentirosas, no por hipocresías, sino la verdad de que Cristo sí mora en nosotros. Santo, te alabo y te bendigo. Padre, te pido esta noche que te quedes con nosotros, que respondas a cada hermano la petición o el clamor que tengan, Señor. Permite que haya respuesta en sus vidas, Padre, y que puedan transmitir el verdadero evangelio sin temor, sin vergüenza, para que tú, Señor, no los niegues el día que vengas por tu iglesia, Señor. Y si has de venir, Señor, y si has de venir, esta noche te pido, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que tus ángeles nos lleven a las bodas del Cordero. En Cristo Jesús ya nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos veremos pronto. Buenas noches.